Fuera del Terreno. Es un análisis profundo de todas las variables contractuales que afectan el desarrollo no solo del juego, sino del negocio del béisbol de las grandes ligas. Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de su podcast Fuera del Terreno, en su canal de YouTube Fuera del Terreno y también direccionado hacia nuestras redes sociales más importantes como son Twitter e Instagram como @9starsagent. Para mí un placer volver a encontrarme con ustedes en esta nueva entrega del programa, como les dije, y vamos a hablar hoy de un espacio que para mí ha sido siempre de mucho respeto. No acostumbro, y por eso mi eslogan es Fuera del Terreno, a entrar en consideraciones que solo se suceden en un terreno de juego y que tiene que ver con el performance de los peloteros, pero sí es evidente que hoy por hoy esas decisiones de oficina, esas consideraciones que incluso afectan lo contractual, lo legal, tienen que ver mucho con la forma en que se está midiendo el nuevo concepto de estadístico en el béisbol. Es evidente que ha cambiado. Tenemos que reconocer que ha habido una necesidad imperiosa por parte de todos los que estamos en el béisbol de aprender cada vez más y de aprender sobre detalles analíticos que ya se usan desde hace mucho tiempo en áreas como el área financiera, el área de producción, el área de inventarios, etcétera, etcétera, como son los indicadores. Y los indicadores muestran en muchos casos y muchas veces ciertas características que no nos los permitiría conocer directamente si nos vamos al resultado final, en este caso de un lanzamiento o de un batazo. Ese proceso mecánico que hay en la configuración de uno de estos eventos, en todos estos eventos, mejor dicho, tiene que ver con procesos que ya están automatizados, que ya generan una data que permite conocer cuál es la verdadera calidad de un determinado momento o un determinado movimiento o una determinada acción en el béisbol. Todo esto viene a colación porque el último día del Clásico Mundial, en el juego final, no solo el juego final, el último inning y en el último bateador de ese inning, que fue Mike Trout, hubo un enfrentamiento evidentemente contra el pitcher del momento, que era nada más y nada menos que Shohei Ohtani, y el último picheo de ese turno, que fue en cuenta de 3-2, fue un picheo que desbalanceó totalmente a Mike Trout, quien abanica y con ese ponche pues cierra el juego. El motivo básico de esta conversación tiene que ver con que al terminar ese partido surgieron muchas consideraciones que leí en algunos medios y de algunos reconocidos periodistas de cuál era el lanzamiento que había generado tal situación. Muchos hablaron de que era una curva, muchos hablaron de que era un slider, muchos hablaron de que era un slurp, que llaman, que es como una especie de híbrido entre la slider y la curva, pero realmente resultó ser un picheo hoy por hoy reconocido por los medios que propagan el tema métrico, el tema estadístico, hoy por hoy reconocido por muchos equipos que se han dado a la tarea de desarrollarlo en su grupo de pitchers, como es el tema del sweeper. Ese es el nombre que tiene este lanzamiento y que lo diferencia básicamente porque no existe realmente una mala interpretación por parte de los que aseguraron en su momento que era cualquiera de los lanzamientos que les hablé, sino que al ser un tipo de lanzamiento, digamos, no muy reconocido, más que conocido, no muy reconocido, solo es ahora que se le está dando la verdadera importancia y se está comprobando su verdadero efecto. No deja de tener sentido compararlo con estos picheos porque resulta una derivación de alguna manera, básicamente con la slider y posiblemente sí con el slurve. Para ello vamos a definirlo a cada uno y vamos a ir trabajando sobre lo que representa este tipo de lanzamiento. En primer lugar, el slider, como lo sabemos, es un lanzamiento secundario.
y lo de secundario por aquello de que el lanzamiento básico principal de cualquier jugador o de la mayoría de los abridores al menos y de los cerradores es el picheo en recta, que lo hay en 2 costuras y en 4 costuras, pero a la vez también tienen unos picheos llamados secundarios, algunos lo llaman picheos quebrados, que tienen esa capacidad de darle una imposibilidad de predicción al bateador mientras el pitcher tenga más lanzamientos posibles para lanzar. Entonces allí sí entran tanto la slider, que es un picheo quebrado, que tiene una velocidad más alta que la curva y que tiene un rompimiento más corto y más potente que esa misma curva, precisamente por la velocidad y por factores que son nuevos quizás para muchos, pero que existen desde toda la vida, como son el tema del spin rate y el spin efficiency. Eso tiene que ver un poco con eso de a dónde cae, cómo corta, cómo rompe dentro del plato. La slurve también es una especie de derivación. La slurve es, digamos, es como un híbrido y por el nombre entre slider y curva, se agarra como un slider y se lanza como una curva, así es como lo dicen los eruditos. Pero a la vez, a diferencia del sweeper, ambos tienen un rompimiento vertical y horizontal, que es lo que al final del día lo va a constituir en un slider, una curva o un sweeper. ¿Qué es el rompimiento vertical y qué es el rompimiento horizontal? Que para mí, y lo dije en mi anterior podcast, en el caso de Roki Sasaki, tienen una connotación bien específica del efecto dañino que él tiene sobre los bateadores. Primero verifiquemos qué es el horizontal break y qué es el vertical break. Y no es más que la medida en pulgadas de cuánto se separa el lanzamiento al cruzar el home, cuánto se separa de un mismo hipotético lanzamiento sin rotación o sin gravedad. Digamos entonces en los términos de la nueva sabermetría, sin spin rate o con un spin rate bastante bajo. Eso hace entonces suponer que ese spin rate, que no es más que la rotación que tiene la bola y que hoy por hoy es súper importante en las mediciones de scouting. Antiguamente, hace incluso 5 años atrás, el pitcher usted lo medía por la velocidad de la recta, el comando, la capacidad de tirar picheos quebrados, pero no se medía, como hoy por hoy sí se hace, lo que es el spin rate, el spin efficiency, que es la eficiencia que tiene ese spin rate, que mientras más alto, evidentemente, mucho mejor, y otras variantes como el zero degree y todas estas otras derivaciones que están en métodos ya muy reconocidos como Rhapsody y otros más, y que se usan para medir. Entonces, estos jugadores que tienen como Ohtani, que tiene una altísima calidad en sus picheos, lanzan este tipo de slider, porque podemos decir que es un tipo de slider, pero se denomina sweeper porque su rompimiento horizontal, no tanto el vertical evidentemente creo que se puede entender que es el rompimiento hacia abajo, el vertical es el rompimiento lateral, se separa cada vez más del punto donde corta al llegar cercano al plato y donde el jugador tiene la visión de chocar la pelota en el momento de hacer el swing. Esa separación, y lo pueden ver en el video, ¿ok? Esa separación hace que el bateador se le haga mucho más difícil el contacto, puesto que se aleja cada vez más de la punta de su bate y por eso abanica. Esa distancia es mayor en un sweeper que en un slider. Y se ha comprobado con jugadores como Corey Kluber, que ha vivido quizás en buena parte sin saberlo de ese picheo, jugadores como el mismo Ohtani, jugadores como Gary Cole, que comparé en el podcast que hablé de Sasaki, que también tiene un alto sweeper, porque tiene un alto rompimiento vertical y horizontal de su picheo quebrado, hace que se determine una nueva filosofía de repertorio con este nuevo. No, yo no diría que es un nuevo picheo, pero sí diría que es una nueva conclusión de a dónde nos va a llevar la aparición de nuevos lanzamientos, que, señores, tiene que ver definitivamente con el estudio de la mecánica y de la velocidad y de la rotación y de todos esos procesos
que suceden luego que la bola sale de la mano en el release point del lanzador. Eso es importante para todos hoy en el béisbol. Hay equipos que están trabajando con esa filosofía, con esa figura de crear en los jugadores una mejor calidad de su picheo. No estamos hablando de inventar un picheo nuevo, sino que estamos hablando de mejorar la calidad en base a toda esta nueva métrica que ha llegado y que ha irrumpido y que llegó para quedarse, y que todos los que trabajamos con esto del béisbol debemos ir cada vez más o con cada vez más intención a aprenderlo y a poder dar nuestro mejor reporte, nuestro mejor análisis y nuestra mejor noticia. Por lo tanto, hago este podcast de una manera sobre todo pedagógica y de apoyar a todos aquellos que quieran conocer un poco más de las cosas que se debaten fuera del terreno de juego, para lograr mejorar todo lo que sucede dentro del terreno de juego. Y por eso es tan importante conocer cómo se juega el béisbol fuera del terreno. Muchísimas gracias por la atención y pronto nos volvemos a ver. Y esto fue Fuera del Terreno con Félix Luzón.